Bueno, bienvenidos al seminario en línea de hoy, titulado Darles voz a los niños inmigrantes, entendiendo la separación traumática, impartido en el Centro de Aprendizaje sobre Trauma de los Niños y Adolescentes, el Learning Center, de la Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil. Mi nombre es Andrea Ocampo y facilitaré el seminario de hoy. Primero me gustaría revisar algunos aspectos técnicos. Si en cualquier momento del seminario usted tiene dificultades técnicas, puede enviarnos un correo electrónico a la dirección help@nctsn.org. El formato de esta capacitación no le permite hablar directamente con los panelistas. Sin embargo, le sugerimos que utilice la función de preguntas y respuestas en Webex. Intentaremos responder a todas las preguntas que se envíen durante la sección de preguntas y respuestas de este seminario en línea. El seminario en línea de hoy se archivará en el sitio web del Learning Center. Esto le permite acceder a la presentación, completar una breve evaluación y la prueba final de educación continua e imprimir el certificado en cualquier momento. Para quienes deseen recibir créditos de educación continua por esta capacitación, queremos indicarles que no se enviarán certificados impresos. El Centro Nacional cuenta con la aprobación de la Asociación Americana de Psicología, la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales y la Junta Nacional de Consejeros certificados para ofrecer créditos de educación continua. Las diapositivas de esta presentación estarán disponibles en 2 o 3 días, una vez que se archive en el centro de aprendizaje la versión final de este seminario en línea. Muy bien, el seminario en línea de hoy, Darle voz a los niños inmigrantes, entender la separación traumática, forma parte de la serie de seminarios de duelo traumático y separación traumática infantil. Los objetivos de aprendizaje. Después del seminario de hoy, esperamos que todos los participantes puedan identificar los diferentes tipos de experiencia traumática, pre-migración, durante la migración y ya en los Estados Unidos, y cómo el trauma final de la separación y el rechazo en la frontera podrían tener el mayor impacto en los niños y cuidadores primarios. Reconocer el 2. Reconocer presentaciones comunes de la separación traumática en los niños en las diferentes etapas del desarrollo. 3. Reconocer métodos efectivos para guiar a los cuidadores primarios sobre cómo hablar con los niños y los adolescentes de la separación traumática. 4. Reconocer las necesidades específicas de los niños de 0 a 6 años de edad que han experimentado la separación traumática. 5. Comprender al menos una estrategia que los proveedores o cuidadores primarios pueden implementar para ayudar a los niños pequeños que han experimentado la separación traumática. Para el seminario de hoy contamos con los siguientes expositores. Gabriela Pérez, la máster Gabriela Pérez, ella es directora de la clínica y la directora del programa Scan Inc. en Laredo, Texas, el cargo que ocupa desde febrero del 2007. Es responsable de supervisar la mejora de los servicios clínicos en Scan, que incluye mejoras de los diseños de programas, aumentar la competencia cultural, implementar y adaptar las prácticas basadas en la evidencia, proporcionar capacitación y mejorar los servicios clínicos directos a través de la supervisión clínica. Gabriela Pérez ha vivido y practicado en ambos lados de la frontera entre Texas y México, con más de 20 años de experiencia clínica en el trabajo con niños, adolescentes, adultos y familias. Ella tiene un interés especial en examinar las necesidades culturales y lingüísticas de las familias mexicoamericanas. También tenemos a la doctora Lisa Fortuna. Ella es una psiquiatra de adultos y niños y adolescentes e investigadora de servicios de salud mental. Es la directora de la División de Psiquiatría Infantil y Adolescente y es miembro de la facultad del Global Local Center for Mental Health Disparities en el Boston Medical Center de la Universidad de Boston, en la Escuela de Medicina. Es directora
del Refugee Immigrant Assistance Center Community Counseling Program en Boston. Es la investigadora principal de un ensayo clínico financiado por PCORI en varios sitios, Kids Faces Fears, que compara dos modalidades, presencial y la web, para administrar el tratamiento para la ansiedad para los niños y adolescentes. Ha sido investigadora en varios institutos nacionales de salud y estudios financiados por la Fundación sobre el Estrés Postraumático en Niños y Adolescentes y la Salud Mental de Latinos e Inmigrantes. También contamos con la presencia de Megan Delano. Megan es la jefe y la directora de NCTSN SAMHSA Grant de las Cumbres Community Service en Española, Nuevo México. Tiene un título máster en bilingüe, trabajo social bilingüe, y trabaja en Nuevo México, la Universidad de Highlands University, en 2016. Y luego contamos con la presencia de Javier Rosado, de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Florida. Javier es profesor asociado clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Florida en el sitio de educación sobre la salud en Monquida. También es psicólogo en el Centro de Salud calificado federalmente, que atiende principalmente a niños de familias trabajadoras agrícolas latinas, migrantes, y es director clínico del Centro de la Universidad de Florida para el estrés y la salud infantil. El centro fue establecido para proporcionar recursos clínicos para pacientes, familias y proveedores de servicios de salud que apoyarán el tratamiento de niños expuestos a estrés traumáticos, especialmente en comunidades marginadas del área rurales o de origen agrícola o migrante. Muy bien, ahora me gustaría darle la palabra a Gabriela para dar inicio al seminario. Y aprecio mucho esta oportunidad de compartir con ustedes esta información. Quiero antes que nada darle un agradecimiento especial a la doctora Judy Cohen, quien desarrolló esta sección en su versión en inglés. Y empezamos primeramente hablando sobre los efectos de la separación traumática en los niños migrantes. Estaremos enfocándonos ahorita principalmente en algunas de las presentaciones más comunes que se presentan ante la separación traumática en los niños y en diferentes etapas de desarrollo. Si gustas pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Andrea. Empezamos con el apego y lo que es la disrupción del apego. Sabemos que el apego entre padre y hijos o padres y hijos es sumamente importante en el desarrollo de un niño, específicamente en el desarrollo de su sentido de sí misma y igualmente en desarrollar esa seguridad y confianza. Entonces, sabemos que cuando hay una disrupción se presenta un gran impacto. Igualmente, sabemos que el apego de hermanos es también muy, muy importante y ya se hablará más adelante del rol que pueden ejercer algunos hermanos, igual ante la ausencia de padres, ¿verdad? Porque son figuras importantes que pueden crearle al niño o niña una sensación de confianza y seguridad. Y sabemos que las separaciones familiares prolongadas, cuando son por mucho, mucho tiempo, es cuando tienen un impacto bastante negativo en las relaciones, especialmente si estas son no anticipadas, sino si son repentinas, con mayor razón van a ejercer una influencia mayor y la posibilidad de ser vividas como un evento traumático.
Aún más si el niño ha tenido experiencias anteriores de trauma, lo cual ocurre en la mayoría de estos niños migrantes, y ya mis colegas van a hablar más a fondo sobre precisamente algunas de las experiencias que han vivido muchos de estos niños y que obviamente tiene mucha importancia en tomar en cuenta esto. Si gustas pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Andrea. Y debido a esta separación traumática, a la disrupción del apego, por esta separación y por algunos o simplemente aspectos traumáticos de la separación que puedan vivir el niño, esto puede hacer que un niño desarrolle lo que es el condicionamiento del miedo, de no poder distinguir entre la seguridad y el peligro, porque imagínense llegar a un país, a un lugar nuevo, donde a veces ni el idioma, ni hay nada es familiar, va a poder crear esta situación para los niños, donde se puede desarrollar este condicionamiento del miedo. Igual se puede presentar que el niño tenga intrusión, ya sea de pensamientos traumáticos, pesadillas o recordatorios de trauma. Esto es algo que igual son algunos síntomas que se pueden presentar. La evitación, es evitación a recordatorios, aspecto personas que le recuerdan, ¿verdad?, el trauma. Igual el estado de ánimo y cogniciones negativas relacionadas al trauma pueden ser síntomas que se pueden presentar, donde la regulación afectiva se ve realmente comprometida y puede haber un sentimiento de culpa que se empieza a vivir en relación a la separación. También pueden presentar reacciones fisiológicas intensas y esta hipervigilancia al peligro, ¿verdad? Estar constantemente atento a la posibilidad de que algo malo pueda pasar y va a desarrollarse esta hipervigilancia. Y además puede crear una disrupción de la confianza, y el apego y desregulación conductual, es decir, también se manifiesta en conductas donde se manifiesta este trauma. Y lo que sabemos obviamente es que aun cuando se haya unión o se puedan reunificar con los padres, esto no se resuelve instantáneamente, es decir, no va automáticamente a volver a crear una confianza, etcétera, sino que deja ahí una huella que es de lo que más se va a hablar. Y estos son obviamente síntomas que son parte de lo que puede ser el estrés postraumático o desórdenes que puedan desarrollarse, ¿verdad? Y esto no quiere decir que el niño va a desarrollar un desorden de estrés postraumático, pero ciertamente va a haber ciertos aspectos, ¿verdad?, de síntomas que se van a presentar. Hay un potencial que se presente. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Y para los niños en la edad de que son bebitos o niños pequeños hasta 2 años, 3 años, a mayor dependencia del apego con los padres va a haber mayor vulnerabilidad neurobiológica, es decir, entre más apego, más dependencia, más vínculo exista, pues hay mayor vulnerabilidad. Y el bebé, la manera en que nos va a decir, ¿verdad?, que está en gran sufriendo, ¿verdad?, es a través de un llanto que no para, ¿verdad?, es inconsolable. A pesar de todos los intentos de tratar de consolar por las personas que puedan estar alrededor, es inconsolable. Eso es un llanto y es increíblemente triste observar esto en un niño ante la separación. Igual puede mostrarse en un bebé y un niño pequeño problemas de alimentación y del dormir. Se muestra muy inquieto y no puede calmarse. Se nota, el niño está constantemente inquieto. Con el tiempo sí pueden responder al nuevo cuidador, sí puede tener una respuesta positiva ante los intentos de consolar, pero también puede retraerse o desarrollar una cierta apatía. Eso es algo que también puede ocurrir.
Otra presentación en bebés y niños pequeños son afecciones médicas, y sabemos que el impacto de trauma, ¿verdad?, afecta lo que es el desarrollo natural y el crecimiento, ¿verdad? Cuando existe un estrés extremo, ¿verdad?, se puede afectar el desarrollo natural del niño, del bebé. Si gusta pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En cuestiones de edad en niños preescolares, la separación traumática, el impacto, cómo se puede presentar es, el niño tiene sabemos que va a tener cierta incapacidad de comprender las razones de la separación. Puede mostrarse con llanto o gritos cuando se separa del padre, o se aferra también para evitar la separación. Se van a agarrar ahí donde puedan, ¿verdad?, para mantenerse cerca del padre. Igual puede presentarse una reexperimentación traumática, es decir, dificultades en separación, aferrarse al cuidador actual, también una incapacidad de dormir solo, ¿verdad? Van a tener muchísima ansiedad de poder estar solos. Pueden estar preguntando constantemente por el papá, o pueden reaccionar con llanto si hay recordatorios del padre. Y el juego también que muestran los niños va a ser muchas veces el reflejo de esta separación traumática, y se va a mostrar a través del juego, a través de dibujos, etcétera. Es algo que se va a manifestar. Puede alternar entre irritabilidad, incapacidad de ser consolado por el cuidador actual, y también como berrinches. Sabemos que a esta edad los niños no tienen no pueden articular, no pueden expresar verbalmente lo que sienten, así que lo van a mostrar a través de conductas, a través de irritabilidad, ¿verdad?, berrinches, al no tener las palabras para expresar lo que están sintiendo. Y estos van a ser algunos de las posibles presentaciones en esta edad de niños preescolares. Si gustas pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Entre los niños de 5 a 10 años, quizás el niño a tener muchísima confusión del por qué la separación, va quizás a preguntar constantemente por el padre, de por qué están separados, cuándo se va a reunir con él, y ya más adelante se hará de diferentes maneras de cómo responder a estas preguntas que van a naturalmente a tener, ¿verdad?, los niños en esta edad. Igual se puede ver que tienen una regresión a conductas más infantiles, tener accidentes de ir al baño, o regresión en su lenguaje, y esto es muy, muy normal que puede ocurrir ante el trauma, que haya una regresión, y no quererse separar, aferrarse a la persona. Son conductas naturales al responder al trauma. Puede también presentar miedo, preocupación, o mostrarse también callado. Puede evitar hablar del padre, igual como para evitar el recordatorio. Puede asimismo llorar por el padre, mostrarse triste, y igual está retraído emocionalmente, entumecido, ¿verdad? Se retrae el niño, es algo que se puede observar ante esto. Y igualmente, como hemos comentado, también se muestra a través de conductas, ¿verdad? El enojo, tener mucha dificultad en sostener atención, mostrarse distraído, ¿verdad? Y problemas en general de conducta pueden ser maneras en que el niño nos está diciendo, ¿verdad?, cómo se siente, ¿verdad?, con su confusión ante lo que le está ocurriendo. Si gustas pasar a la siguiente lámina, por favor. Y la separación traumática en etapa de preadolescente y adolescentes, aquí sabemos que ya hay una mayor comprensión cognitiva, mayor modulación afectiva. Puede haber, el adolescente puede culpar a la persona que lo está cuidando, o al padre del quien se ha separado. Puede culpar, o igual culparse a sí mismo,
¿verdad? De alguna manera eso va a ser bien, bien importante y ya se hablará más adelante de esto, de lo importante de explorar esta posibilidad de que el niño se sienta culpable y que pudo haber hecho algo para prevenir la separación. Son áreas importantes de explorar. Igual, si se establece un vínculo con el nuevo cuidador, es decir, si hay un lazo que se establece con la persona que está ahorita presente en esa nueva situación, el adolescente puede también sentir culpa por tener sentimientos positivos, ¿verdad?, hacia esa nueva persona y el sentir que puede estar, entre comillas, traicionando al padre, es decir, esa dificultad de lealtades divididas donde hay una gran confusión para al preadolescente o al adolescente de si es normal sentir estos sentimientos positivos y al mismo tiempo pensar en el padre, ¿verdad?, en la madre o la persona con la que se ha separado. Puede mostrar igual depresión o tristeza, ¿verdad?, relacionada a la separación traumática. Igual emociones donde se hay entumecimiento y desapego, es decir, se aísla la persona y no hay expresiones, se contraen, ¿verdad?, las emociones y expresión de emociones. O al contrario, donde hay conductas, ¿verdad?, externas como el enojo, pelear, ¿verdad? A veces puede mostrar conductas de autolastimarse. Y lo que sabemos igual el uso de sustancias, especialmente ya para jóvenes, sabemos que está el uso de sustancias ligado a manejar, ¿verdad?, los sentimientos relacionados al trauma, ¿verdad?, separación de trauma o cualquier otro trauma, ¿verdad?, o como una manera de manejar, ¿verdad?, las emociones y no sentir o buscar alivio, ¿verdad?, temporal de esos sentimientos que pueda sentir, de tristeza, ansiedad o más. Si gustas, por favor, cambiar a la siguiente diapositiva. Y en resumidas cuentas, ¿verdad? Sabemos que los padres los padres o cuidadores primarios que han existido para el niño son un factor de protección muy, muy fuerte para los niños. Es lo que les puede dar mucha seguridad y especialmente para aquellos que han vivido un evento traumático y por lo que se hablará más adelante de estos posibles escenarios y lo cual lo hace mucho más complejo, ¿verdad?, esta problemática. Y esta separación traumática priva a los niños, ¿verdad?, migrantes de una protección cuando más lo necesitan. Así que entonces sabemos que el estar los padres ausentes y no estar cerca de ellos, ¿verdad?, es lo que va a privarlos de poder sentir, ¿verdad?, esa seguridad y protección y los lleva a un lugar donde hay mucho impacto, ¿verdad?, en esta separación. Que mis colegas expositores hablarán con mayor información más adelante. Y eso es todo por hoy, por mí, y estamos aquí escuchando esto. Terminamos. Ok, soy Lisa Fortuna y voy a seguir con la segunda parte que vamos a hablar ahora de cómo comprender las experiencias anteriores de trauma en los niños migrantes. Ok, lo siguiente, por favor. Lo que vamos a enfocar en este momento es la importancia de entender las experiencias traumáticas que experimentan y afectan a largo plazo. Y eso es un componente muy importante que estas experiencias pueden tener efectos a largo plazo a niños y niñas antes de emigrar de sus países de origen y durante su travesía y llegada a otros países como refugiados y refugiadas. ¿Qué es lo siguiente? Primero, ¿qué entendemos por el término refugiado o refugiada? Una persona que se encuentra fuera de su país y de nacionalidad o de su residencia habitual
tienen un gran temor también, no solamente emigrarse, pero que también tienen un gran temor bien fundado de ser perseguido debido a su raza, religión, nacionalidad, de pertenecer a un grupo social en particular, por ejemplo, que pueden pasar por diferentes dificultades por su género o por su opinión política. Y esa persona no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país o regresar allí por temor a ser perseguido o perseguida. Y esto como se define por el artículo 1 de la Convención Refugiados de los Estados Unidos de 1951. Esto es como se define este término. Okay, lo siguiente. Pero hay una diferencia en esto en comparándolo con los inmigrantes. El estatus de refugiado se concede para brindar refugio a quienes enfrentan violencia y persecución. Pero lo que tenemos que entender también es que hay muchos inmigrantes que también pueden experimentar gran violencia y también persecución, y quienes no reciben estas protecciones de ser definido como una persona en refugio y las protecciones por ley que puede tener una comunidad en refugio. Y también es importante saber que a pesar de ese peligro y el peligro que puede existir en el proceso de la migración, esas comunidades pueden percibir que sería todavía más seguro salir de su país y tener ese proceso de migración, y eso es una opción más segura en relación con el peligro que enfrentan en el hogar o en su país de origen. Obviamente puede haber mucho diferente, uno puede experimentar bastante violencia y dificultades que vamos a hablar en un momentito en ese proceso de inmigración, pero vale la pena porque en relación con el peligro que enfrentan en su comunidad de origen. Lo siguiente. Okay. Y también lo que sabemos que si miramos ciertos países como el Triángulo Norte de América Central, se ha demostrado que en esos países de origen se ve muchas personas que son inmigrantes de esos países son víctimas de violencia y han experimentado bastante trauma. Las personas se están yendo de sus países de origen porque están experimentando violencia y traen consigo dichas experiencias dramáticas. Y también lo que sabemos es que los niños y las niñas y las mujeres son especialmente vulnerables de experimentar estas violencias. Okay, lo siguiente. Y actualmente el UNICEF, que es una organización que se enfoca en el estatus de personas mundial y también con las personas que están en refugio, lo que he encontrado es que en El Salvador y Guatemala ocupan el primer y segundo lugar en el mundo en cuanto a tasas de homicidios entre niños, niñas y adolescentes. Y también la Comisión de Mujeres Refugiadas llama a los niños que huyen del Triángulo Norte los niños y niñas perdidos de América Central por cuestión de este problema. Los niños del Triángulo Norte se enfrentan a las amenazas y a la violencia de las pandillas que buscan reclutarlos para ser empresas delictivas. Y esto es parte de la violencia y las dificultades por cual muchas personas salen de sus países y vienen como inmigrantes. Lo siguiente. Y lo complicado es que también no solamente pasan por las dificultades con las pandillas, pero también enfrentan amenazas y violencia por parte de la policía, que también pueden suponer que todos los niños y niñas son parte de una pandilla y que podrían estar trabajando para bandas criminales al cartel. Entonces, muchos niños, especialmente los jóvenes,
pueden pasar por mucha discriminación y dificultades legales por cuestión de esto. Las niñas también se enfrentan a la violencia de género que utilizan las pandillas para controlarlas y bueno, y vamos a hablar un poquito más de eso también. Lo siguiente. Y según ACNUR, que también es una agencia que se enfoca en darle seguimiento al estatus de las personas inmigrantes y de refugio, pues según ellos, la región del Triángulo Norte de América Central es uno de los lugares más peligrosos del mundo, y ya hemos hablado de eso. Pero más en específico, el 85% de las mujeres entrevistadas por un estudio por ACNUR descubrieron que viven en barrios bajo el control de grupos criminales armados y que el 64% de las mujeres entrevistadas informaron haber sido tenido amenazas directas y ataques por parte de miembros de grupos criminales armados como una de las razones principales de su huida. Lo siguiente. Y también algo que es bastante grave es que 58% o más de las mujeres reportan tener o experimentar historias de agresión sexual o abuso sexual. Y esas son niñas tanto como también mujeres. Y 100% de las mujeres también hablan de ataques, agresiones sexuales, violaciones, y también que son que recibir amenazas de las autoridades y también que no recibieron protecciones ninguna para esas violaciones y abusos. Lo siguiente. Bueno, y si hablamos de los niños y niñas inmigrantes, lo que sabemos es que muchos de estos niños experimentan traumas en su país de origen antes de venir de refugio. Esto puede ser también, como hemos hablado, violencia, amenazas de violencia, hasta violencia contra miembros de su familia, secuestros, asesinatos, violencia sexual o tortura. Y también experimentan interrupciones de necesidades básicas, ¿verdad? Como la educación, su cuidado de la salud, la fuente de alimentos, separaciones de los miembros de su familia, personas a cargo de su cuidado. Hay muchas pérdidas mezcladas con estas dramas bastante graves. Lo siguiente. Y también sabemos que no solamente hay trauma que se experimenta durante antes de la migración, pero también durante. Y vemos que puede ser muchos de los traumas que hemos ya hablado que pueden pasar antes. También, otra vez, violencia durante el viaje. Y también los niños se pueden sentir bastante ansiosos en no saber la razón del viaje y dónde y cuándo terminará. También pueden pasar por diferentes áreas bastante peligrosas, donde pueden presenciar actos de violencia contra la persona a cargo de su cuidado o ser víctimas ellos y ellas mismas de violencia sexual o física. Y también pueden sentir bastante miedo de hacer algo que podría poner en peligro la seguridad de su familia. Y obviamente durante la migración pueden experimentar recursos limitados como comida y cuidado de la salud. Y a pesar de estos traumas, muchos de los inmigrantes siguen adelante con su migración porque se sienten seguros en relación con las experiencias de violencia vividas en el país de origen. Siempre hay que están tomando una decisión entre el peligro de país de origen, el peligro que puede existir durante la migración y después de la migración. Siempre tienen que tomar en cuenta todos estos diferentes componentes. Lo siguiente. Resumiendo,
lo que tenemos que entender es que muchos niños y niñas que son inmigrantes han estado expuestos a múltiples traumas antes de llegar a los Estados Unidos, en su país de origen. Los niños y las niñas que han experimentado trauma necesitan relaciones seguras, como hemos ya hablado, de confianza y efectuosas para contrarrestar el impacto negativo del trauma. Por eso es tan importante tener sus padres o las personas que nos están cuidando y el impacto súper negativo del trauma cuando no tienen ese apoyo. A menudo la esperanza de alcanzar un refugio seguro actúa como un factor de protección contra el impacto negativo del trauma. Y cuando eso se complica y la esperanza no está ahí, puede otra vez complicar el sistema de dificultades y empeorar el trauma también. Y la separación traumática y la esperanza, la separación traumática les arrebata la esperanza a esos niños y niñas. Pues entonces, otra vez, esa separación en ese momento tan vulnerable es algo que puede tener un efecto demasiado negativo al desarrollo y el bienestar de los niños y niñas. Lo siguiente. Y vamos a hablar un poquito más, y lo hemos hablado un poquito también, que la separación traumática, como hemos dicho en este momento, es algo que puede tener un efecto muy negativo y crítico para el bienestar psicológico y la recuperación en un momento crítico en desarrollo de los niños. El impacto de estos eventos traumáticos puede intensificarse por los traumas previos que también existen en ese momento y que han experimentado estos niños y niñas. Y los niños y las niñas en sus primeros 5 años o hasta los 0 a 6 corren el riesgo a largo plazo de retrasos en su desarrollo, problemas de aprendizaje y problemas emocionales en experimentar estos traumas. Lo siguiente. Ok, y vamos a seguir adelante. Hola, buenos días. Soy Megan Delano y vamos a seguir con una discusión de cómo apoyar a los niños más pequeños. Siguiente, por favor. Para reiterar, niños entre las edades de 0 a 6 años están desarrollando un sentido de seguridad en el mundo y el cuidado alterado proporcionado por los padres o los cuidadores primarios y las respuestas de estrés prolongadas del niño alterarán su desarrollo, especialmente para niños muy pequeños. Sus padres, cuidadores primarios, son la fuente principal de su sentido de protección y conexión. Y bueno, los principales mediadores de entorno afectivo, cognitivo, social y por tanto el aprendizaje durante la infancia son los cuidadores primarios. El desarrollo en todos los ámbitos puede ser interrumpido si estas relaciones primarias se ven comprometidas. Como se mencionó anteriormente, es casi inevitable que el desarrollo emocional, cognitivo y de comportamiento sea impedido o afectado por la experiencia traumática temprana. Para niños muy pequeños, la seguridad psicológica e emocional es igualmente importante que la seguridad física, y el trauma, especialmente de una separación traumática, puede desafiar significativamente el sentido que el niño le da al mundo. Es importante saber que los niños pueden desarrollar fallo del medro o inclusive morir a pesar de tener un techo, comida y vestido. Es muy importante reconocer esto. En los años 70, John Bowlby escribió sobre la comprensión de la separación por parte de un niño y escribió: él no conoce la muerte, solo la ausencia. Pero si la única persona que puede satisfacer sus necesidades imperativas está ausente, equivaldría a estar muerto. Así de abrumadora es su sensación de pérdida. Siguiente, por favor. Así que, ¿cómo podemos ayudar a los cuidadores sustitutos? O sea, ¿cómo pueden ayudar? Al igual que la mayoría de las situaciones, los niños buscan respuestas y el confort
de los adultos alrededor de ellos. Sin embargo, a menudo los adultos se sienten impotentes en este papel a veces. Aunque los adultos no tienen todas las respuestas, ellos pueden ayudar a los niños a entender mejor el evento traumático y las formas de responder después del trauma. ¿Qué pueden hacer los cuidadores sustitutos para ayudar a los niños pequeños? Y de una forma que toma en cuenta el nivel de desarrollo del niño. Porque, bueno, hemos escuchado un montón de reportajes que existen varios contextos de albergue y muchas condiciones que no se conocen o entienden hasta el momento. Así que la siguiente información se debe considerar. Y bueno, también algunas de estas sugerencias pueden aplicar más a los niños después de que han sido liberados en los centros de detención o albergues y entregados al cuidado de otros. Siguiente, por favor. Bueno, sabemos que los niños muy pequeños necesitan de otra persona para sentir un lazo de unión o apego mientras están apartados de sus padres. Esto realmente no significa que nosotros vamos a reemplazar a los padres, solo que tenemos que ayudarlos a sentirse seguros y cuidados. Y para hacer esto, en la medida de lo posible, es importante tratar de que los niños pueden quedarse con hermanos mayores si tienen o familiares. Y es bastante importante que asignamos la misma personal a los mismos niños para ayudarles a sentirse seguros. Siguiente, por favor. Los niños muy pequeños utilizan sus cuerpos para regularse, como sabemos, y ellos necesitan ser acariciados, abrazados, especialmente los menores de 3 años. Así que en la medida de lo posible, sea alentador, reconfortante y afectivo, pero es importante asegúrese de que sea en un contexto adecuado y que permite que los niños sean consolados a través de abrazarlos, mecerlos, sentarlos en las piernas, sentarse junto a ellos y que tienen apoyo emocional, proximidad y contacto a las personas que se sienten seguras. Hay que acordar que la separación traumática puede provocar problemas de apego para niños pequeños y es muy posible que tendrán estilos de interacción inusuales y a menudo inapropiados. Como habíamos mencionado, el niño puede rechazar abrazos y otras muestras de afecto físico. Y si el niño rechaza esto, es importante que contenemos sentimientos negativos o reacciones negativas hacia el niño. Un buen principio para abordar esta situación es ser afectuoso cuando el niño lo busque o cuando el niño se acerque y te toque de manera afectiva, devolver este gesto con un acercamiento de la misma especie. Con sensibilidad, tratar nuevamente un acercamiento en otro momento, o también podemos intentar sentarnos cerca, decir algo como que no quieres que te abrace ahora, entonces me quedaré aquí, me quedaré sentado aquí. Es importante que no dudamos de que los niños querrán ser alzados o mecidos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto tiene que ver con tranquilizar, las palabras que usamos para tranquilizar pueden realmente no ser útiles por barreras de lenguaje o efectivas dado la respuesta traumática y del nivel del desarrollo del niño. Así que podemos establecer rutinas que sean consistentes y predecibles para el día. Asegúrese de que el niño tiene una estructura para el día y conoce el patrón, eso es súper importante. Y tratar de tener horas determinadas para las comidas, tiempo de juego, la hora de dormir, etc. También podemos usar canciones, murmullos, junto con el contacto físico, si es posible,
Por ejemplo, podemos cantar y mecer al mismo tiempo. Y también podemos jugar juegos sencillos que tengan ritmo y movimiento para ayudar a los cuerpos de los niños y adaptarse en estos momentos difíciles. Y bueno, es también bastante importante que acordamos de que conductas regresivas como chupar el dedo, deseo por una botella, son normales y no deben ser castigados. Estos realmente ocurren como una respuesta natural al trauma y bueno, los niños se lo utilizan para autotranquilizarse. Siguiente, por favor. También podemos hablar acerca del control. Así que dar elecciones y ofrecer opciones al niño y un cierto sentido de control puede ayudar a los niños muchísimo. Cuando un niño, especialmente un niño traumatizado, siente que no tiene el control de una situación, será previsiblemente más sintomático. Si a un niño se le da alguna opción o algún elemento de control sobre una actividad o en una interacción con un adulto, se sienten más seguros, cómodos y serán capaces de sentir, pensar y actuar, digamos, de una forma más madura. Podemos dar opciones de esa forma de preguntar, ¿quisieras tomar mi mano mientras caminamos? ¿Quisieras sentarte junto a mí o sobre mis piernas mientras esperamos? ¿O qué quisieras hacer primero? Esta simple formulación de la interacción con un niño les da cierta como sensación del control y puede ayudar a distender las situaciones en que el niño se siente fuera de control y por lo tanto ansioso. Siguiente, por favor. Bueno, y también podemos conectar sentimientos con comportamientos. Como hemos dicho, los niños pequeños necesitan cuidadores para ayudar a entenderse a ellos mismos. Esto es especialmente importante cuando se sienten internamente desorganizados. Así que podemos organizar una narrativa sencilla y decir cosas como te sientes tan triste o asustado o enojado o lo que está pasando, bueno, porque los separaron a ti de tu mamá. O podemos decir, hiciste todo para llegar aquí y ahora una cosa terrible ha sucedido. Tú estás llorando, golpeando, huyendo, aventando cosas, escondiendo comida, etcétera, etcétera, porque estás tan enojado de lo que te sucedió. Y también, bueno, lo siento mucho y te entiendo que te actúas de esa manera. Siguiente, por favor. Bueno, y esto es muy difícil cuando estamos en una posición de querer ayudar, pero tenemos que acordar para que provea seguridad en términos reales y encuentre maneras para ayudar al niño a mantenerse con esperanzas sin hacer falsas promesas. No queremos decir que todo va a estar bien ahorita o mañana. Pero podemos decir cosas como hay mucha gente tratando de ayudar para que tu papá te encuentre o aquí estaré mañana. Hay que pensar en qué nos gustaría hacer juntos mañana. Siguiente, por favor. También podemos usar la imaginación y esto ayuda a los niños a usar su imaginación para sentirse más en contacto con su familia. Podemos usar el hilo invisible o el hilo de oro para decir que el niño y su familia están conectados siempre. Podemos decir que el niño y su familia están viendo a la misma estrella o las mismas nubes ahora mismo. Y también podemos decir cosas como cada vez que palpita tu corazón, palpita el corazón de tu mamá y ella te siente. También por niños muy pequeños podemos usar objetos tradicionales, que son cosas que les ayudan a recordar al niño de su padre y que siempre se pueden quedar con ellas. Esto sería como fotos, una prenda de vestir, algo que huela como su madre o padre. Y si no tienen nada, podemos ayudarles a crear algo
con arte, o como había dicho, usar este hilo invisible. Bueno, siguiente, por favor. Y bueno, hoy quería compartir con ustedes unas imágenes que fueron tomadas recientemente por una promotora que trabaja aquí en Nuevo México en las cumbres conmigo, y ella manejó a Texas, llevaba cosas para hacer arte, hicieron imágenes con familias que estaban detenidas. Y cuando ella describió qué se sentía cuando los padres y sus hijos hacían las imágenes, ella dijo que estaban completamente absortos y por 2 horas el salón estaba completamente en silencio. Era como si al final tuvieron una manera de canalizar su experiencia, y nada más era importante en esta tarde. Siguiente, por favor. Así que esa fue una imagen que hizo una mamá, y esta mujer había sido torturada en México, y bueno, su hijo estaba con ella en el albergue, pero estaba tan traumatizado que nunca salió de su cuarto. Siguiente, por favor. Y esta imagen fue hecha por una mujer que estaba separada de su hijo y no sabe en dónde está. Siguiente, por favor. Y esta fue hecho por un niño pequeño de China que estaba buscando asilo con su mamá y con su hermano. Siguiente, por favor. Y esta pintura fue hecha por un niño pequeño de Guatemala. Siguiente, por favor. Y bueno, mi colega dijo que habían colgado las muestras de arte en la sala del comedor y ha mantenido contacto con el personal que refiere que siguen disfrutando de sus pinturas. Así que, como había dicho, el arte es algo muy importante que podemos usar con familias que han experimentado esta separación traumática. Siguiente, por favor. Y bueno, voy a terminar ahorita aquí con este recurso, que es un artículo en la revista Psychology Today, que tiene que ver con la separación traumática y que el apego es un derecho humano. Bueno, muchas gracias y seguimos. Buenas tardes, le habla Javier Rosado. Durante esta última sección de la presentación hoy, lo que voy a hacer es les voy a estar hablando un poco de cómo nosotros como proveedores podemos apoyar a los cuidadores que están cuidando a los niños. En particular, cómo podemos ayudar o apoyar a los cuidadores en sus conversaciones con los niños acerca de la separación. Y luego le voy a dar algunas sugerencias sobre técnicas que se pueden utilizar en ayudar a apoyar a los niños. Próxima página, por favor. Vamos a comenzar a hablar primero de cómo se le puede hablar a un niño sobre la separación. En nuestro trabajo con cuidadores, lo que escuchamos a menudo es que no saben si es mejor no decir nada acerca de la separación, muchas veces porque se preocupan que las conversaciones pudieran causarles temor a los niños o aún puede traumatizarlos más todavía. Pero aunque estas conversaciones pueden ser un poco incómodas o es un tópico desagradable, sí es importante que el cuidador hable directamente con el niño sobre su experiencia de separación. Anteriormente en esta presentación se ha mencionado la importancia de fomentar un apego saludable con el niño y tener una conversación acerca de la experiencia de la separación es una forma de fomentar el apego. Así que en realidad es algo saludable que el cuidador intente iniciar estas conversaciones con los niños acerca de la separación. A veces los cuidadores no saben cómo empezar una conversación sobre la separación.
una manera efectiva de hacerlo es preguntarle al niño qué es lo que ellos piensan que ha pasado, qué él o ella cree que ocurrió o qué va a ocurrir en el futuro. O sea, darle al niño la oportunidad de contar su experiencia sobre la separación y también compartir un poco sobre sus pensamientos acerca del futuro. Hacer esto muchas veces le da la oportunidad al cuidador de identificar cualquier idea equivocada que el niño o la niña puede tener. Yo me acuerdo que trabajé con un niño joven hace un tiempo atrás que sufrió la separación de su padre y los cuidadores no le dieron mucha información acerca de la separación que fue debido al estatus legal de su padre. Al niño se le hizo muy difícil la separación y vino a donde mí para recibir tratamiento. Y al comenzar tratamiento le pregunté al niño que dónde estaba su papá y él me contó que su papá estaba en un centro de detención, pero en verdad no me pudo explicar por qué, pero en su mente era porque su papá había cometido un crimen, había hecho algo horrible y eso era bastante difícil para el niño aceptar, ya que su papá era una persona muy buena, era un héroe en la mente del niño, pero él tenía este concepto de que cuando alguien está arrestado o está detenido, está en una cárcel, tiene que haber sido porque cometió un error grave. Así que se le hizo aún más difícil al niño, no solo tenía que manejar la separación, pero encima de eso tenía que manejar este pensamiento de que su papá no era la persona en que él pensaba que era, cuando en realidad su papá no era un criminal, no había cometido un error grande como lo pensaba el niño, pero en la ausencia de información, el niño creó su propia historia. Así que por esta razón es importante tener estas conversaciones y darle oportunidad al niño de contar su historia y es una manera de identificar errores o equivocaciones que el niño pueda tener. Siguiente página, por favor. Los cuidadores a veces también sienten un poco de ansiedad en dar respuestas a preguntas que los niños pueden tener porque no saben, ¿verdad? O no tienen todas las respuestas. O sea, algunos cuidadores evitan tener conversaciones muy detalladas acerca de la separación porque se preocupan que los niños le van a hacer algunas preguntas que ellos no pueden contestar. Así que nosotros podemos asegurarles al cuidador que está bien si le dicen al niño que no sé. Ellos pueden asegurarle al niño que cuando tenga las respuestas a su pregunta, se la daré, ¿verdad? Así que está bien decirle al niño no sé, ¿verdad? No debemos evitar la conversación simplemente porque no tenemos mucha información que dar al niño. Los cuidadores deben tener conversaciones al menudo y proporcionar nueva información cuando sea apropiado. Y eso es muy importante que no es suficiente tener solo una conversación sobre la separación, sino que tiene que ser un proceso que envuelve varias conversaciones. Y si el proveedor o el cuidador no tiene ninguna información nueva para darle al niño, de igual manera es importante tener estas conversaciones y decirle al niño, no tengo nada nuevo que decirte, todavía no tengo nueva información, pero quería dejarte saber que no se me ha olvidado y tan pronto yo tenga respuestas a tus preguntas, te la voy a dar. También es oportunidad durante estas conversaciones de preguntarle al niño cómo se siente. Puede ser que el niño se sienta de una manera muy diferente ya cuando vaya pasando el tiempo desde la separación inicial. Siguiente página, por favor. Muchas veces es difícil para los cuidadores explicar la separación, ¿verdad?
La separación en estos casos envuelve muchos sistemas y también ideas políticas que son difíciles explicarle a un niño, especialmente a un niño de menor edad. Nosotros hemos encontrado que utilizar analogías muchas veces puede ser un método útil para explicarle a los niños conceptos que pueden ser un poco difícil de entender. Así que en las siguientes páginas le vamos a dar unos ejemplos de analogías que hemos utilizado con niños que están pasando por la separación. Esta información viene de un recurso que está disponible por el Internet en la página fsuestrés.org. La imagen aparece en inglés aquí en su pantalla, pero el recurso sí está disponible en español también. Próxima página, por favor. Comenzamos con los niños de edad preescolar. A esta edad los niños se les hace bastante difícil entender conceptos tales como por largo tiempo. Para este grupo es más útil explicar las cosas en términos muy concretos. Yo me acuerdo haber trabajado con una niña de 3 o 4 años donde también fue separada de su familia y se le había explicado ya que iba a pasar mucho tiempo antes de que ella iba a poder mirar a su familia. Pero cuando se le preguntaba a la niña, ella repetía mañana, o sea, mañana voy a ver a mamá, mañana la voy a ver. Se le hacía difícil entender este concepto que iba a ser un tiempo prolongado. Así que una sugerencia cuando trabajando con esta edad es explicarle a los niños las cosas de una manera muy concreta y específicamente darle información acerca de quién se va a ocupar de él o de ella. O sea, decirle, tu tía María te vestirá, tu tío te va a llevar a la escuela, yo voy a jugar contigo, tu abuela te va a dar comida. O sea, que el niño entienda quién específicamente se va a ocupar de las cosas y los detalles que su padre o madre anteriormente lo hacían. Una analogía que utilizamos es una sobre las reglas de clase. Esta analogía funciona muy bien con niños de edad preescolar o que han estado en un cuido. Y la premisa es que algunas veces nosotros tenemos que pedir permiso antes de hacer las cosas, aun las cosas que son necesarias, tales como ir al baño o salir de la clase. Y a veces cuando no pedimos permiso, eso puede causar ciertas consecuencias, tales como tener que regresar al salón de clase y pedir permiso antes de poder salir. Así que es un concepto que es más común para los niños y le puede ayudar a entender un poco por qué puede ocurrir la separación. Siguiente página, por favor. Para los niños de edad escolar, algo que hay que tener en mente es que a esta edad muchas veces los niños tratan de esconder sus emociones para no preocupar a los adultos, o en ciertos casos los niños también traten de ignorar la situación a pesar de que podrán todavía sentir algunas emociones fuertes. He trabajado con varios niños en esta situación que se sienten mal por dentro, o sea, se sienten tristes o ansiosos o preocupados, pero le da pena decirle a sus cuidadores cómo se sienten porque ven el esfuerzo que los cuidadores están haciendo para asegurarse que ellos estén bien y estén seguros. Se sienten mal o a veces no tienen la confianza para decir cómo se siente. Así que aunque un niño aparente estar adaptándose bastante bien a los cambios, es importante siempre preguntar cómo se siente el niño, porque muchas veces quizás el niño no tenga la confianza de decirlo. Habíamos hablado que las analogías son una buena manera de explicar este concepto de la separación. Para esta edad, un ejemplo que utilizamos es la salida de una gira o de una excursión
una salida de campo que es común en las escuelas. Y aquí la premisa es que antes de ir a una gira o una salida, uno necesita entregar un papel o un permiso, una autorización para poder ir en la gira. Si uno va en la gira o en la excursión sin este papel, entonces quizás tendrá que regresar y pedir permiso de manera apropiada. Así que es un ejemplo que a veces utilizamos para explicarle a los niños de esta edad por qué puede ocurrir la separación y darle un poco de contexto acerca de por qué esto puede ocurrir. Y esta también es una manera de explicar términos que los niños escuchan y utilizan como papeles. En ciertos casos los niños literalmente piensan que hay un papel específico que necesita sus padres para poder estar juntos con su familia. Y pues usando esta analogía de la autorización o el permiso para ir en la gira, le ayuda al niño a entender este concepto de un papel o un permiso que se necesita para estar. Siguiente página, por favor. Para los adolescentes, durante esa edad, en verdad, es la edad ideal para clarificar las dudas acerca de las cosas que quizás hayan oído y también para definir los temas de una manera clara y específicamente para hablar sobre su historia familiar. Durante esta edad, los adolescentes pueden entender conceptos, ya están más maduros, pero necesitan la oportunidad de hacer preguntas y de recibir información. Y les repito, recibir información sobre la historia de su familia es muy importante, especialmente para aquellos que han sido separados, entender un poco acerca de la historia de su familia, en particular para aquellos que quizás no nacieron en el mismo país que sus padres, entender un poco acerca de esta historia familiar y que los llevó a decidir de tratar de inmigrar a otro país. Eso a veces ayuda al adolescente a tener más entendimiento de qué ocurrió en el pasado que los llevó a donde están en el presente. Una analogía que utilizamos con este grupo es la del desastre natural, en particular con adolescentes que tienen ansiedad o preocupación de que puedan ser separados de sus seres queridos. Y aquí la premisa es que si alguien está afectado por la separación o la deportación, es prudente preparar para el evento en la misma manera que uno se prepararía para un desastre natural. Nosotros aquí vivo en el estado de la Florida, así que tenemos huracanes frecuentemente y ya viviendo en la Florida estamos preparados, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que cada temporada nos preparamos para un huracán y normalmente el huracán no viene o nos afecta mínimamente, pero nosotros nos preparamos igual. Y el concepto es parecido, que si uno tiene un riesgo de ser afectado por la deportación o por la separación, es importante uno prepararse en el evento de que eso llegue a ocurrir. Y muchas veces tener ese plan establecido ayuda a reducir un poco de la ansiedad, el miedo y otros sentimientos incómodos que puede tener el adolescente. Siguiente página, por favor. Algunos síntomas que podemos estar pendientes de preguntar y medir en nuestro trabajo con los niños, especialmente niños de edad escolar, incluye dificultad durmiendo, o sea, trastornos del sueño, dificultad concentrándose, quejas somáticas, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, otras molestias en el cuerpo que muchas veces el niño se puede estar quejando, y yo he visto muchos casos donde el niño llega a un médico o un pediatra con estas quejas somáticas y no encuentran una razón médica por los síntomas. Eso es común que ocurre también.
internalizar los problemas. Esto incluye síntomas de la depresión, la ansiedad, mucha preocupación con la seguridad, en ciertos casos sentidos de culpabilidad relacionados con el trauma. O sea, algunos niños pueden sentirse responsables por la separación o piensan que ellos hicieron algo para causar la separación, así que es otra pregunta que es buena hacer cuando uno esté trabajando con un niño afectado por la separación. Y también algunos problemas que se externalizan. Esto incluye problemas con el comportamiento, puede ser conducta agresiva, hiperactividad también se puede mirar en estos casos. Siguiente página, por favor. En los adolescentes, algunos de los síntomas clínicos que se identifican incluyen sentimientos de culpabilidad. También socialmente ellos comienzan a separarse, quieren estar solos o prefieren no hablar. A veces aún dentro del mismo hogar quieren estar solos o en su cuarto, puede ser que estén en la sala o en una área abierta alrededor de otras personas, pero se mantienen muy callados y retraídos. En otros casos vemos que los adolescentes comienzan a participar en actividades de alto riesgo. Esto puede ser irse de la casa sobre la noche o otras actividades peligrosas como entrar a relaciones íntimas de una manera muy rápida. En algunos casos un poco más severo puede incluir utilizar las drogas o el alcohol como un método de manejar con las emociones que sienten, sea la depresión o la ansiedad. Así que hay que preguntar sobre estos síntomas cuando trabajando con los adolescentes, porque hay un riesgo de que puedan presentar con alguna de estas condiciones. Próxima página, por favor. En términos de estrategias para el tratamiento, la expresión de afecto es muy importante, sea uno que esté trabajando con niños de menor edad o con adolescentes. La meta aquí sería identificar una variedad de emociones, o sea, ayudar al niño a identificar y decir cómo se siente y explicarle al niño que los sentimientos no son ni buenos ni malos, sino que está bien uno tener una variedad de sentimientos y es natural que eso ocurra. Es casi como darle el permiso al niño de sentirse de la manera que se sientan, sea un sentimiento que ellos perciben como ser un sentimiento bueno o malo, darle el permiso de tener ese sentimiento. También durante el tratamiento es importante definir la diferencia entre los sentimientos y el comportamiento, que los niños entiendan esa diferencia. Algunos de los sentimientos que hemos encontrado que están asociados frecuentemente con la separación incluyen sentimientos de tristeza, confusión, preocupación o también a veces sentimientos de abandono y sentimientos de enojo relacionados con ese abandono. Y es importante darle al niño la oportunidad de expresarlo y ayuda a darle al niño opciones, o sea, una lista de emociones y explicarle, especialmente a los niños pequeños, explicarles cuáles son las diferentes emociones para que ellos puedan decir, sí, yo me siento de esa manera. En la pantalla ven una imagen de diferentes emociones. Esa es una herramienta que pueden bajar, está también disponible en nuestra página del internet y está en español y en inglés, pero hay otros recursos parecidos. Pero la recomendación es enseñarle al niño una lista de emociones, definir esas emociones y permitirle al niño escoger y decir cómo se siente. Próxima página, por favor.
Una consideración especial que debemos tener en mente cuando estamos trabajando en la expresión de afecto es abordar los sentimientos ambivalentes. Especialmente si el niño tenía una relación ambivalente antes de la separación, muchas veces puede ser más difícil expresar los sentimientos sobre esa separación. Por ejemplo, si un adolescente tuvo algún tipo de conflicto con su padre o madre antes de la separación y no estaban en buenos términos, la separación en sí todavía puede ser muy traumática, pero después de ser separados pueden tener una variedad de sentimientos. Uno de ellos puede ser un poco de alivio. El alivio no viene porque no quieren a su padre, pero quizás sienten cierto alivio porque ya no tienen un desacuerdo con sus padres, ¿verdad? Todavía le hace falta. No desean estar separados, pero la separación en algunos casos puede traer un alivio si hubo algún tipo de problema antes de la separación. Y un adolescente se puede sentir culpable en esos casos, así que es importante expresar o explorar un poco cómo era esa relación antes de la separación. También algo que tenemos que tener en mente es si el lugar donde está localizado el niño, si el estatus migratorio de la persona es posiblemente un estigma, eso se le puede hacer aún más difícil al niño adaptarse y reaccionar a la separación. Próxima página, por favor. Otra sugerencia para el tratamiento es ayudar a los niños a reconocer los síntomas fisiológicos. Como habíamos hablado anteriormente, muchas veces cuando los niños están tratando de responder o manejar algún tipo de trauma, sea la separación u otro trauma, muchas veces se presentan con estos síntomas fisiológicos, sea el dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de pecho, y muchas veces vienen a donde el médico y no entienden cuál es la relación entre estos síntomas fisiológicos y su trauma o la separación, su experiencia. Así que parte de nuestro trabajo es ayudar al niño a entender cuándo es que su cuerpo está reaccionando porque hay una enfermedad o cuando su cuerpo está reaccionando porque se le está haciendo difícil manejar este trauma. Como se había mencionado anteriormente durante esta presentación, a veces hay cosas que ocurren que le trae recuerdos al niño de su trauma o de la separación. En esos momentos muchas veces surgen síntomas fisiológicos y el niño físicamente se siente enfermo, pero nuestro trabajo es ayudar al niño a entender cuándo es que esos síntomas vienen porque algo le ha recordado de la separación o del trauma, y entonces enseñarle técnicas al niño de qué pueden hacer para calmar su cuerpo en ese momento. Próxima página, por favor. Algunas otras recomendaciones para el tratamiento. Una de ellas sería enseñar destrezas para manejar el estrés. En este mismo ejemplo que le damos, si el niño mira algo que le da una memoria o le recuerda de su trauma o la separación, en ese momento su cuerpo va a reaccionar. Y es importante enseñarle al niño estrategias que ellos pueden usar para calmarse, sea respiración profunda o otras técnicas de relajación. Eso le ayuda a la persona a sentirse más en control. O sea, darle algo que el niño o el adolescente puede hacer para manejar esos síntomas y sentir que están más en control durante esa experiencia o en ese instante donde su cuerpo reacciona. La regulación cognitiva y afectiva es algo importante también para incluir en el tratamiento.
Esto ayuda a responder a la angustia de una manera productiva y apropiada para la edad del niño. Una actividad que puede incluir es explicar el triángulo cognitivo, o sea, ayudar al niño, al adolescente a entender la relación en particular entre sus emociones y sus acciones, ¿verdad? Hemos hablado que la conducta de un niño que ha pasado por este tipo de trauma muchas veces cambia. En algunos casos se puede mirar problemas de la conducta o la agresión. Lo que queremos es ayudar al niño a entender cuál es la relación entre cómo yo me siento y cómo estoy actuando, y darle al niño maneras de que pueden mejor manejar esas emociones difíciles o fuertes. En la pantalla ven una imagen de un bloque. Esto es una actividad donde el bloque en cada lado tiene una actividad o una idea, una sugerencia de qué puede hacer el niño si siente una emoción fuerte o incómoda, o sea, qué acción saludable puede elegir el niño si siente esa emoción fuerte. Por ejemplo, puede escuchar música, puede pedir un abrazo, puede respirar profundamente, puede hablar con un amigo, jugar un juego, o sea, darle ideas al niño de qué puede hacer. Así que el primer paso es entender e identificar la emoción. El segundo paso sería darle una actividad que el niño pueda hacer para ayudarse a él mismo manejar la emoción. Próxima página, por favor. Parte del proceso cognitivo en el tratamiento es también ayudar a identificar cualquier distorsión que tenga el niño acerca del trauma o la separación. Una manera útil de provocar o identificar la distorsión es hacer preguntas. Aquí ven un ejemplo de varias preguntas que le pueden hacer al niño o al adolescente. Le pueden preguntar por qué pasó esto, por qué pasó la separación. ¿Fue la culpa de alguien? O pueden preguntar, ¿hay gente en esta situación que cree que es su culpa que haya pasado esto? ¿Te sientes así tú algunas veces? O se le puede preguntar al niño, ¿pudieras haber hecho algo para prevenirlo? ¿O cómo crees que tu vida será en el futuro? Escuchar la respuesta a estas preguntas que da el niño muchas veces nos va a ayudar a identificar si tiene algunas ideas o distorsiones que se pueden corregir. Así que es importante hacer este tipo de pregunta. Próxima página, por favor. Y lo último que le voy a mencionar es algunas técnicas adicionales que uno puede hacer para evaluar y corregir estas distorsiones. Una técnica es lo que se llama el interrogativo lógico progresivo. En este caso se le puede ir haciendo preguntas al niño. El primer ejemplo que le doy aquí es un ejemplo de un niño que se sintió culpable y responsable de la separación porque por mucho tiempo le había pedido a su mamá que viniera a este país para reunirse con sus hermanos. Así que en este caso se le puede preguntar cosas como, así que estás diciendo que no debes haberle preguntado a tu mamá que te llevara a donde están tus hermanos. Luego se le puede preguntar, ¿sabías que se iban a separar si iban ahí? ¿Te lo hubieras dicho a tu mamá que fuera si hubieras sabido que se iban a separar? O sea, haciéndole este tipo de preguntas progresivamente uno puede ir identificando errores o distorsiones que tiene el niño. También se puede usar la técnica de papel de mejor amigo o amiga o cambio de papel con el terapista, donde se le pide al niño que sea el terapista y uno entonces toma el rol del niño y el niño le da consejo al terapista, o en el papel de mejor amigo el niño le da consejo a su mejor amigo quien está en la misma situación. Y por último, las mantras correctivas. Esta es una técnica apropiada para los individuos que son menos capaces de participar en el proceso cognitivo. Y aquí el terapista le puede proporcionar unas mantras correctivas, tales como: la deportación es complicada, no hay nada que yo pudiera haber hecho para causar la deportación. Y que se le da
palabras muy específicas que el niño puede entonces adoptar. Así que estas son unas técnicas, sugerencias que se pueden utilizar. Creo que próximamente Andrea le va a dar una información acerca de un recurso que pueden acceder para más información. Muchas gracias a los expositores. Sí, aquí tenemos una información en español. Es una fact sheet que se llama Separación Traumática, Niños Migrantes y Refugiados, Consejos para Padres y Cuidadores Primarios y Proveedores. Esto lo pueden acceder en el NCTSN website. Y ahora vamos a la sección de preguntas y respuestas en los últimos 3 minutos que nos quedan. Hay una pregunta en relación a, para todos los panelistas, si hay que pensar en estrategias para la reunificación, especialmente considerando estos niños que tienen una relación ambivalente antes de la separación. Cualquiera de los panelistas que guste responder. Bueno, si entiendo la pregunta correctamente, están preguntando sobre la reunificación y que hay que tener en consideración especialmente si la relación era ambivalente. Yo lo que primeramente diría es no asumir, ¿verdad?, que la reunificación va a ser todo positivo y fácil. Todas relaciones son muy complicadas, ¿verdad? Y hemos hablado de que en estos casos la separación es un trauma y en muchas veces no es el único ni el primer trauma, sino que hay una historia de trauma. Así que en estos casos las relaciones pueden ser un poco difícil. Y las mismas recomendaciones que hemos hablado aquí para ayudar a manejar la separación se pueden utilizar durante la reunificación, que sería tener una conversación con el niño acerca de cómo se sienten acerca de la reunificación, que cómo ellos ven que va a ser la relación en el futuro, se van a llevar bien o no se van a llevar bien, o qué preocupaciones o dudas tienen, y permitirle al niño expresar cómo se sienten, sea una emoción que ellos entienden como una buena o mala, positiva o negativa, pero darle el permiso, ¿verdad?, de expresar cómo se sienten y reconocer que sí, todavía van a haber algunas cosas que hay que trabajar y resolver aún después de la reunificación. Bueno, con esto concluye el seminario en línea de hoy. Quisiera agradecer a todos los expositores por compartir su valiosa experiencia con nosotros. También me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Y como hemos dicho, este seminario estará archivado y podrá ser accesado posteriormente. Muchísimas gracias a todos.